Hace 10 años, un día como hoy, ETA anunciaba que ponía fin a la sinrazón de sus asesinatos, pero su huella es imborrable, también en La Rioja. Buenas noches, esto es Punto de Encuentro. La banda terrorista sigue dando mucho de qué hablar, incluso desde su inexistencia. Primero, porque algunos de sus miembros aún están en la cárcel porque cuando existía mataron. Y segundo, porque hoy mismo Arnaldo Otegi ha puesto un gran borrón a su mensaje del lunes y ha despejado dudas. Expresar dolor por las víctimas de ETA y en menos de 48 horas poner sobre la mesa la excarcelación de 200 etarras como condición para apoyar los presupuestos generales del Estado no es ambigüedad, es cinismo. Hizo bien ayer la portavoz del Gobierno en restar trascendencia a lo dicho por el líder de Bildu y matizar a los dirigentes del PSOE, que es su partido, que no había mucho que celebrar. Sánchez tiene una gran pelota sobre el tejado. Pues sí, 10 años sin ETA. Pero con ETA. No ha dejado de estar presente en debates, porque es muy difícil que se deje de hablar de quienes durante más de 40 años mataron a cientos de personas, destrozaron miles de vidas y crearon un estado de miedo y pánico en la sociedad española. En La Rioja, por ejemplo, cometieron una treintena de atentados con 4 fallecidos y decenas de heridos. Hoy de ETA se habla en otros términos, pero que nadie dude de que sus heridas perduran, María. Sigue siendo objeto de debate social y político y pese a que a veces no se percibe la unidad necesaria, no falta el aliento hacia las víctimas. Con menor o mayor acierto existe esa sensibilidad y hoy mismo el portavoz del Gobierno regional, Alex Dorado, afirmaba que las víctimas de ETA deben estar siempre en un lugar preferente en el corazón de la sociedad y los gobiernos. Ningún objetivo político legitima la utilización de actos violentos. Ahora toca mirar adelante, pero sin olvidar el pasado, defendiendo la memoria y la dignidad de las víctimas y reconociendo el papel y la valentía de quienes se opusieron y resistieron, pagando a veces un precio muy alto, en algunos casos con sus propias vidas. Bueno, pues hablaremos sin duda, María, a lo largo de este punto de encuentro de ETA, de este 10º aniversario. Hablaremos con víctimas, hablaremos también en la tertulia que empezará dentro de unos minutos con los portavoces políticos. Pero ahora, de momento, vamos a ver qué más ha dado de sí esta jornada de miércoles. Sí, vamos a empezar a hablar de ayudas. La Rioja podrá acceder a las ayudas estatales para reparar daños de la borrasca Filomena en infraestructuras locales y también en red viaria provincial. Así se publica hoy en el BOE. Se estima que La Rioja podría solicitar algo más de 1,37 millones. Vemos lo que ha sucedido en la tercera sesión del juicio contra los 8 acusados tras los desórdenes del pasado 31 de octubre. Hoy ha declarado la dueña de la tienda saqueada. Ha pedido justicia y que el que ha cometido el delito lo pague. Precisamente varios agentes han situado a uno de los acusados como el ideólogo del asalto a este comercio. Y hoy en la Junta de Gobierno local se ha aprobado esta mañana la adjudicación del nuevo contrato de la plataforma de administración electrónica que va a permitir a los logroñeses realizar el 90% de los trámites de forma digital. Un joven de 25 años ha sido detenido como el presunto autor de un robo en una bodega de La Ribera. El joven se llevó un ordenador portátil valorado en 850 euros y 1.200 euros en metálico. También se le achaca daños valorados en la bodega superiores a los 37.000 euros. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés ha vuelto a los entrenamientos y lo ha hecho en Las Gaunas y con una novedad importante. Fer Cano, que aún no ha podido debutar en partido oficial, sí que ha podido trabajar con el grupo y todo apunta a que, si no surge ningún contratiempo, pueda entrar en la lista ante el Talavera.
Habrá sido, sin lugar a dudas, una de las noticias más esperadas de la democracia. El fin de ETA, han pasado 10 años desde entonces y todavía hay muchas heridas abiertas. Su huella en La Rioja nos dejó una treintena de atentados y 4 muertos. El gobierno de Sánchez rebajó ayer la euforia del PSOE por las palabras de Otegi y pidió la condena de la banda. Damos la bienvenida a Nelly Oñate. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nelly se quedó viuda el 6 de agosto de 1987. Su marido, el policía nacional Rafael Mucientes, fue asesinado por una bomba de ETA en Vitoria. Nelly, ¿cómo se encuentra? Usted es de Ausejo, su marido era de Valladolid. Se cumplen 10 años del fin de ETA. ¿Qué supuso para usted este final? Pues para mí me ha supuesto una comedia que empezó a dar la noticia a 3 encapuchados para que nadie les viera la cara de que eran asesinos de ETA. Empezó siendo una comedia y está continuando siendo una comedia y que todavía no tiene fin. Esto va a continuar porque todavía quedan muchos episodios de este drama, porque para mucha gente en España es un drama, que estos señores que son asesinos, que ahora están representados en el Congreso de los Diputados. Es una comedia interminable y que hace media hora acaban de decir en un avance informativo de que para que se aprueben los presupuestos generales del Estado tienen que sacar a 200 presos de las cárceles, a 200 etarras con delitos de sangre de las cárceles. Y entre esos etarras que pretenden sacar de la cárcel está la última que va a ser juzgada por el asesinato de mi marido. Se llama Isabel Iparraguirre, alias Amboto. Esta señora estará dentro de estos 200 y como todavía no ha sido juzgada, pues si sale de la cárcel no será ni juzgada ni condenada. Y eso sí que es causar dolor innecesario. Eso causa un dolor que nadie se puede imaginar, nadie que esté pasando o que haya pasado por esto se puede imaginar lo que supone en nuestras vidas. Es tremendo. Sí, como decía usted, le parece una comedia que Arnaldo Otegi estuviese por la mañana reconociendo el daño que se ha hecho por todas las víctimas y por la tarde diciendo eso, ¿no? Que apoya los presupuestos si se saca de la cárcel a esos 200 etarras. Además ha dicho que lo ha dicho alto y claro, para que se le escuche bien. Sí. Además también dice que había que regenerar, que había que sacar del olvido a todas las víctimas. Me supongo que entre todas las víctimas que decía él también entrarían los que fueron muertos por enfrentamientos por la policía y la Guardia Civil de los que estaban en sus filas de los etarras, de los asesinos de los etarras. Esos no son víctimas de terrorismo. Esos murieron por un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado. No fueron asesinados por un tiro en la nuca, ni por una bomba lapa, ni por una bomba en un contenedor como mi marido. Esos no han sido muertos así, esos han muerto por un enfrentamiento, nada más. Las víctimas de terrorismo son las que han sido asesinadas de esas maneras que yo he dicho, por el tiro en la nuca, por la bomba lapa, a traición, sin dar la cara. Y sí. Nelly, usted vivió, ¿no?, los momentos más duros de la banda, ¿no? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo tenía que convivir con ello? Pues verás, entonces vivíamos en Bilbao. Estuvimos en Bilbao viviendo desde los 70 hasta los 78, 79. Y era tremendo. Mi marido miraba siempre, íbamos caminando y miraba detrás, miraba para atrás. Y yo le preguntaba, ¿qué has visto? ¿A quién miras? Pero yo no me enteré de que mi marido miraba para atrás porque les habían dicho que si alguien, cuando íbamos paseando, si alguien lo veían 2 o 3 veces que iba pues a 50 metros, a 20 metros de nosotros, que desconfiaran, porque posiblemente estaban siendo vigilados por alguno de la banda. Y teníamos, a mí yo no sabía nada porque mi marido no me decía esas cosas para que yo no tuviera miedo, pero se vivía así. Yo no podía tender la ropa en el tendedero, en la ventana. La ropa de mi marido la tenía que tender dentro, entre la ropa del hogar.
para que la gente no viera que ahí se tendía ropa de un policía. Otra de las cosas que no podíamos hacer, que teníamos que tener mucho cuidado. A la niña le teníamos que decir que su padre era mecánico y mi marido era mecánico también en realidad. Y venía con las manos manchadas de grasa y jugaba con la niña, que te manchó la naricita. Jugar con ella para que él viera que las manos, dice, pues mira que estaba arreglando un coche y mira cómo tengo las manos. Porque en el colegio donde iba mi hija, había gente que no sé si era por iniciativa de los profesores o era porque les obligaban a decir eso, que les dijeran a los niños en qué trabajaban sus padres. Los niños son angelitos y dicen lo que ven y dicen lo que piensan. Y para que mi hija no dijera que su papá era policía, mi marido tenía que hacer esa comedia, ir con las manos manchadas de grasa y tocarle la naricita y decir, mira que estaba arreglando un coche, mira cómo me he puesto, mira. Teníamos que andar así, con miedo, se andaba con miedo. Era tremendo porque eran los años duros, donde mataban todas las semanas mataban. Y era tremendo. No quiero que recuerde aquel momento en el que le dijeron la fatal noticia. Quiero recordar otras cosas, como por ejemplo que después de 29 años sí que le hicieron un homenaje en Vitoria a su marido. Sí, me hicieron un homenaje, pero el primero que me dijeron que querían hacer lo rechacé porque me dijeron que iban a hacer un homenaje con víctimas de terrorismo y los otros, y los etarras, los que habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y yo me negué a querer hacer un homenaje a muertos de los asesinos y a muertos asesinados. Y a mí me lo hicieron 2 años después o 1 año después. Fuimos la familia, nos mandaron un coche y que fue también era pues eso en los días de la Virgen Blanca. Sí, pero me negué. Sí, me negué cuando me dijeron que el homenaje iba a ser también con caídos del otro bando. Les dije que no contaran conmigo. Le iba a preguntar, Nelly, todavía quedan muchos casos sin resolver y yo creo que me acaba de contestar a lo que le iba a preguntar, si se curan estas heridas, si usted ve posible reconciliar a las víctimas con sus verdugos. No, de ninguna manera. Mire, yo no odio a nadie, no le tengo rencor a nadie, no me voy a tomar jamás la justicia por mi mano, jamás. Pero no voy a olvidar lo que me hicieron y no les voy a perdonar nunca. A mí me rompieron la vida. A mis hijas, perdona. Sí. Nelly, se emociona usted al contarnos pues cómo le cambió la vida, ¿no? Pues nos dio un giro de 180 grados, de encontrarnos de la noche, bueno, de la noche a la mañana no, en un segundo. Mira, mi suegra se enteró por la radio, mi hermana se enteró por la televisión, que estaba tomando un café y se enteró por la televisión. Estaban viendo las niñas El coche fantástico y salió una fotografía de un policía que lo habían asesinado. Y yo a mi hija le dije, quita la televisión, que no quiero ver más asesinatos de estos canallas. Seguidamente de esa fotografía que yo mandé quitar a mi hija, que yo vi la fotografía, pero que mandó quitar la televisión, mi hija, obediente la primera vez en su vida, la quitó. Seguido de esa fotografía salía la de mi marido. Y yo no vi la fotografía de mi marido diciendo que anunciando el asesinato. Pero a los 2 segundos, me llamaron por teléfono. Coge mi hija el teléfono y dice, mamá, te llaman, no sé si un coronel o un comisario de Vitoria. Yo no pasaba por mi imaginación que lo que me iban a decir era que a mi marido lo habían asesinado. Y hablando con ese señor, dice, mire que su esposo ha tenido un atentado, que está muy mal, que no sé qué, que para que venga. Le digo, ¿mi marido cómo está? ¿Está muerto? Me dice, no, ha sido el atentado muy grave, muy fuerte, pero no, digo, mire usted, digo, no me mienta, dígame usted la verdad, digo, porque yo con mi marido he hablado infinidad de veces de cómo decían ustedes, cómo daban ustedes la noticia a los familiares. Y mi marido me decía, la ponen lo peor posible.
sin decirles que está muerto. Digo, ¿y es usted lo que me está diciendo a mí? Me está poniendo el atentado muy feo, terrible. Digo, pero yo sé que mi marido está muerto. Y el comisario no pudo decir nada más. Un duro día en el que, como decía, en un segundo le cambió la vida. Nunca pensó que le podía llegar a suceder. No, cuando me llamaron por teléfono y cuando vi el atentado, yo jamás pensé que el atentado era el de mi marido. Jamás hubiese pensado eso. Nelly Oñate, yo le pediría que venga usted al plató un día con nosotros para seguir hablando. Tiene muchísimas cosas que contarnos. Vamos a quedar con la buena noticia, ese aniversario de hace 10 años ya del fin de ETA, y esperemos que poco a poco se puedan ir cerrando, aunque usted me ha dicho que es muy difícil perdonar, pero se puedan ir cerrando esas heridas. Yo espero que Dios les perdone, porque es el único que tiene el perdón en su mano. Yo soy humana e imperfecta, y el perdón no entra en mi vocabulario. Para esta gente, para esta gente que ha causado tanto dolor innecesario. Para esta gente no. Pero que cumplan la condena íntegra, que salgan de la cárcel y que hagan su vida. Eso es lo único que pedimos las víctimas, que cumplan la condena, porque no les tenemos ningún odio, ni ninguna aversión mala, ni les deseamos nada malo, solamente que cumplan la condena hasta el final. Hasta el final. Pues nos quedamos con ese mensaje. Nelly Oñate, muchísimas gracias por atendernos y buenas noches. Gracias a vosotros. Hemos estado cerca, pero los últimos casos registrados de coronavirus y la presión hospitalaria han sido algunas de las variables determinantes para decidir que La Rioja continúe una semana más en el nivel 1 según indicadores. Y es que aquí lo podemos ver, sumando los enfermos COVID, que no son muchos, pero también sumando los no COVID, la ocupación de las camas ahora mismo en los hospitales riojanos se encuentra, como vemos, ya al 88%. No podría complicarse la situación. En cuanto a los casos activos, lo vemos aquí, también han subido en 5 y tenemos 65 casos, y mientras tanto la incidencia acumulada, eso sí, a 14 días se mantiene en 27 casos por cada 100.000 habitantes, la misma cifra que en las últimas 24 horas. Los vacunados también crecen, seguimos en ese 81%, pero ya tenemos 253.870 riojanos con las 2 vacunas. La Rioja se mantiene, por lo tanto, en el nivel 1 de la desescalada. Esto se debe a que en los últimos días ha aumentado la presión hospitalaria, también en el incremento positivo por el aumento de esos casos en Pradejón o el brote en una guardería de Cenicero. No nos fijamos en los datos puntuales, sino en la tendencia. Y bueno, esta es positiva, pero ha habido casos como el que ha comentado el compañero, que sin ser preocupantes sí que hay que tener en cuenta, por lo que hemos decidido mantener ese principio de precaución. La mayor presencia de casos COVID en la presión hospitalaria también ha pesado en esta decisión. Estabilidad en los casos activos en Logroño, lo hemos visto más o menos, mientras que suben en Pradejón. Han sido 14 casos los que hay en total, en Cenicero 8 casos y 1 en Santo Domingo. Precisamente en Cenicero los casos han subido debido a un brote que se ha dado en una guardería de la localidad, 5 menores y su profesora. El centro sigue abierto, aunque ha habido que confinar a toda una aula. Claro, los conozco. Que sí, sí. Concejalas, 3 hijos. He tenido... La Rioja podrá acceder a las ayudas estatales para reparar daños de la borrasca Filomena en infraestructuras locales y red viaria provincial. Así se publica hoy en el BOE. Las solicitudes se podrán presentar de forma electrónica por las entidades locales desde mañana y hasta el próximo 26 de noviembre. El importe máximo de las subvenciones de esta convocatoria es de 251 millones. No obstante, la cifra que finalmente reciba cada provincia va a depender de las solicitudes que se reciban de las distintas entidades locales, y en el caso de La Rioja la estimación se sitúa en algo más de 1,37 millones, con lo que el máximo de la ayuda rondaría los 686.000 euros. Y
Y el Gobierno de La Rioja sigue aprobando medidas para paliar la crisis económica como consecuencia de la pandemia. Hoy, entre otras, ha anunciado la renovación del convenio entre la ADER y el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja con un importe de 250.000 euros. Por otro lado, La Rioja va a contratar un helicóptero por valor de más de 2 millones de euros para la lucha contra incendios forestales. En el camino hacia la recuperación económica, el Gobierno de La Rioja renueva el convenio entre la ADER y el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja con 250.000 euros. El objetivo es proteger a un sector clave para la economía de la comunidad. Esta ayuda está destinada a mejorar la liquidez y proteger el sector por la paralización de los mercados, el cierre de fronteras, la suspensión de la actividad, la cancelación de pedidos, la pérdida de stock y la pérdida de empleo y actividad derivadas de la pandemia. 600.000 euros están destinados a la financiación de proyectos de innovación, desarrollo e investigación en el sector de producción de vegetales, carne y champiñones. En estos 3 sectores podrán concurrir los proyectos enfocados a la producción, procesado, envasado, conservación y comercialización. Asimismo, podrán acceder a estas ayudas otros sectores o áreas de investigación enmarcadas en el sector agroalimentario riojano que generen nuevo conocimiento técnico o científico. También apuestan con 250.000 euros para la formación, con la continuidad de las becas de internacionalización de las que ya se han beneficiado 150 riojanos. Y tiene el objetivo de ampliar la formación de nuestros jóvenes en materia de comercio exterior para contribuir e impulsar la labor exportadora de las empresas riojanas y para reforzar nuestra presencia, la presencia de La Rioja en el exterior. Para prevenir imágenes como estas, La Rioja tendrá un helicóptero de lucha contra incendios forestales. La contratación cuesta 2,7 millones de euros. Se trata de un helicóptero de lucha contra incendios forestales con capacidad para realizar descargas de un mínimo de 1.500 litros de agua y habilitado para transportar también a la cuadrilla de acción rápida contra incendios forestales que la integran 9 personas. Podrá hacer evaluaciones de incendios desde el aire, así como estar habilitado para cualquier acción de búsqueda y rescate, por lo que contará con una grúa y el personal especializado para la realización de este tipo de acciones. Y apuesta por el transporte público interurbano con 2 millones de euros para que llegue a cualquier punto de la comunidad. Después del descenso de usuarios del transporte público que provocó la pandemia, ya se ha recuperado el 90%. La Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte contará en 2022 con 358 millones de euros. Se destinará a la LOMLOE, a la reforma de la formación profesional y a la escuela rural, aunque no el único destino de estos presupuestos va en materia educativa y entre los objetivos mejorar los resultados también de los alumnos, disminuyendo el abandono educativo temprano y todo ello con la implantación del nuevo programa PROA Plus. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos que ha presentado el Gobierno de La Rioja. Lo hacen, aseguran, porque no son los que necesita la región en medio de la crisis que está viviendo. Unas cuentas que constatan, dicen, que no son las de Andreu, sino las de Enar Moreno y que siguen metiendo la mano en la clase media con subida de impuestos, aumento de la deuda y menor inversión en los servicios públicos. Ciudadanos registrará una enmienda a la totalidad a los presupuestos por responsabilidad. Andreu lo que pretende es pagar con el dinero de todos los riojanos sus acuerdos radicales con Enar Moreno, con la única intención de mantenerse en el palacete. Convencidos de que Andreu no va a rectificar. No tiene ninguna intención de negociar absolutamente nada, como ya manifestó, por ejemplo, el consejero de Hacienda, el señor Celso González, en la comisión del pasado día 8, en la que afirmó que los presupuestos ya están aprobados. Una clara muestra de que Andreu sigue en su senda de sanchismo a la riojana, de que tiene decidido seguir amarrada a su socia Enar Moreno. Baena niega que sean, como dice la presidenta, unos presupuestos expansivos. Y la realidad es que si cogemos los presupuestos y apartamos
toda la financiación extraordinaria de fondos nacionales y de fondos europeos, pues el presupuesto, la realidad es que crece menos que el IPC, por lo que de expansivos tienen muy poco, aunque sí tienen mucho del marketing al que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo de Concha Andreu. Fía en todo, ha asegurado el portavoz de la formación naranja, a un plan de transformación de la comunidad ambiguo. Mientras aumenta la deuda, suben los impuestos y se reduce la inversión en los servicios públicos. Por ejemplo, que para la contratación de nuevos médicos o la estabilización de interinos en atención primaria, pues los recursos dedicados son insuficientes con respecto a lo que ya ha prometido el Gobierno de Andreu. El incremento de plazas de docentes resulta totalmente insuficiente para mejorar las ratios, tal y como han pedido la comunidad educativa. Baena ha asegurado que hay que redactar unas cuentas nuevas que atiendan a las necesidades que tiene La Rioja. Lardero repite por 7º año como el municipio con la mejor renta de la región. Esta localidad tiene una renta media declarada de 31.428 euros y deja a Logroño en el segundo puesto con 29.275. Desde que hay estadísticas, en el año 2013 no ha perdido nunca el liderazgo y ha superado siempre a Logroño a pesar de ser la capital y soportar la mitad de la población de la región. Su renta media, como decimos, por lo tanto en Lardero es de 31.000 euros, seguido de Logroño con 29.000, pero le siguen después Alfaro con 26.000, tenemos también Villamediana con 25.800, Arnedo también parecidos y tenemos en el sexto lugar a Calahorra con 25.000 euros. En el puesto número 10 encontramos la ciudad de Haro con 24.000 euros de media de ingresos. En el puesto 16, aquí lo vemos en el mapa, tenemos Nájera con 23.000 euros y en el 21 nos encontramos a Baños de Río Tobía con 21.900 euros de media y en el puesto 25 tenemos a Cervera con 20.498. La localidad de Quel cede posiciones y se queda en el último puesto con 19.000 de ingresos brutos y siempre haciendo referencia a localidades, estamos hablando de más de 1.000 habitantes. Vamos a hablar con Manuel Vallejo, alcalde de Lardero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, enhorabuena por lo que le toca, por la localidad, porque ustedes, no sé, siguen repitiendo año tras año y no sé cómo se toma uno eso siendo el alcalde. A ver, yo creo que siempre es bueno que Lardero mantenga o esté en esa posición, fundamentalmente por lo que implica, que lo que quiere decir es que hay un grupo o un núcleo de población que tiene una renta per cápita pues que nos permite vivir en unas condiciones, vamos a decir, aceptables. Pero tampoco nos tenemos que engañar. Las rentas per cápita son medias. Somos conscientes que Lardero tiene una zona de influencia muy importante, que es la zona de Avenida de Madrid, y realmente pues el tipo de viviendas y casas que hay ahí pues, son de una población que pertenece a una clase media alta y realmente pues somos conscientes de que eso pues empuja la media de todos los demás. Lo que tenemos que conseguir es que todos vayamos mejorando poco a poco y sobre todo que la gente de Lardero esté contenta y que Lardero siga siendo atractivo para ese tipo de gente, pues que tengamos esa vivienda y esas características y esa calidad de vida que les resulten atractivas para venirse a vivir aquí. Eso le iba a preguntar, ¿cómo definiría entonces el nivel de vida de la localidad? ¿Qué servicios ofrece? A ver, Lardero realmente es un pequeño comodín. Es un pueblo que tiene las características del pueblo, en el que la gente, pues, en una gran parte se sigue conociendo y protegiendo, pero además tenemos pues, todos los servicios que Logroño presta. Eso nos permite tener pues, unas zonas determinadas en las que el tipo de viviendas que hay pues, permiten que sean unifamiliares o casas pues, con jardines adosados o zonas con unas constructuras en palacina, con no muchas alturas, pero sí con unas zonas y espacios comunes muy atractivos, con los servicios de Logroño y las ventajas de vivirse en un pueblo. Por último, ¿tienen intención de seguir creciendo urbanísticamente para dar cabida a más gente que busque, como usted está diciendo ahora, esos servicios y esa tranquilidad? Estamos viviendo un pequeño, vamos a decir, florecimiento urbanístico de nuevo. Sí que pues por la gente que nos está viniendo a consultar, las inmobiliarias, las constructoras, el tipo de vivienda que se está planteando ha cambiado. Ya no es el bloque que buscaba hacer competencia en precio con Logroño, sino lo que se nos está
por lo menos manifestando desde las constructoras, es que lo que se busca es una vivienda que tenga una calidad excelente, con zonas comunes, amplitud de espacios, terrazas, que se permiten en el municipio, que además al ser el coste del suelo pues también más barato que el de Logroño, pues permite que esas viviendas puedan ser más confortables, más amplias, más grandes, buscando siempre esa calidad a un precio razonable. Y yo creo que eso es una fuente de éxito, que si se consigue y vamos a luchar por ello, que va a hacer que el Lardero crezca. Y nunca nos tenemos que olvidar de otra cosa, que tenemos pues todos los servicios que puede tener la ciudad y luego pues nuestro centro joven, piscinas, instalaciones deportivas, que es un pueblo que también está muy bien dotado de servicios y que tiene una buena comunicación, entendiendo que hay zonas que todavía no están bien comunicadas y que estamos luchando mucho y esperamos que este año se pueda mejorar la comunicación, como puede ser Barrio T1 y R1 con la implantación de un nuevo autobús, una línea de autobús. Pues mejora en los servicios. Manuel Vallejo, muchísimas gracias por atendernos y nos alegramos nuevamente de esta buena noticia. Gracias y buenas noches. Pues nada, un abrazo y que tengáis muy buena noche. Hasta luego. Esta semana se celebra en Rioja Forum una nueva edición del Encuentro entre Amigos 2021 que reúne en La Rioja a los representantes de las agencias de viajes independientes Travel Advisor Guild. Este evento, que retoma el formato presencial desde su última celebración en 2019 en Lisboa, ha seleccionado a nuestra comunidad como sede para esta edición por ser un destino de enoturismo líder en el mundo. El director general de Turismo ha destacado eso, la intención de convertir a esta comunidad en el centro neurálgico de la oferta de turismo de negocios, y también ha querido destacar que La Rioja recibió en 2019 más de 860.000 visitas, lo que la convierte en el líder de la oferta enoturística española por delante del resto de regiones. Esta semana se celebra en Rioja Forum una nueva edición del Encuentro entre Amigos 2021 que reúne en La Rioja a los representantes de las agencias de viajes independientes Travel Advisor Guild. Este evento, que retoma el formato presencial desde su última celebración en 2019 en Lisboa, ha seleccionado a La Rioja como sede para la edición 2021 por ser un destino de enoturismo líder en el mundo. El director general de Turismo ha destacado eso, la intención de convertir a esta comunidad en el centro neurálgico de la oferta del turismo de negocios. También ha querido destacar que La Rioja recibió en 2019 más de 860.000 visitas, lo que la convierte en líder de oferta enoturística española por delante del resto de regiones. Galicia incluso habían atrevido, a lo mejor en menor volumen, pero sí por capacidad y por... La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha recibido esta mañana en la sede regional al embajador de Japón en España. Posteriormente ha mantenido una reunión de trabajo donde también han participado el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, y el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel La Calzada. Estamos en el 89,4 y están portándose los jóvenes. Las jornadas del queso de Munilla se retoman tras la pandemia este fin de semana con la participación de 17 queserías de toda España. Esta tradicional cita en el calendario riojano otoñal se va a desarrollar este mismo sábado, 23 de octubre, va a ser de 4 a 9 de la noche, y el domingo 24 de 10 a 3 del mediodía. Pues bueno, al final tenemos queseros de Asturias, de Cantabria, de Navarra, del País Vasco. Como no, los de La Rioja, pues los tenemos todos los de casa, pues los tenemos también ahí, tenemos en la Comunidad de Madrid, tenemos Castilla y León, como novedad este año también, aunque bueno, ella seguía trabajando, pero no con este queso y no con su marca. Y dices, bueno, pues ahora ya tenemos a Quesería La Cilla de Préjano, que la tenemos justo ahí al ladito de casa, esa va a venir por primera vez, viene Quesería La Antigua de Palencia, que trae un queso exquisito, es un queso de oveja exquisito, y traemos también a Quesería La Casona de los Pisones de Burgos. Esta también otra 534 participantes se van a dar también cita este fin de semana en la primera edición de Rioja Trail de Torrecilla en Cameros. Esta importante prueba deportiva se va a desarrollar también el sábado 23 y va a permitir a los corredores disfrutar y descubrir de este enclave de la Sierra de Cameros. 550 participantes de 16 provincias españolas, de 10 comunidades autónomas y corredores de 8 nacionalidades. Va a consistir en varias carreras de trail running divididas en 3 modalidades y también una marcha
senderista de 8,5 kilómetros, una de 21 y otra de 55, que van a recorrer los términos municipales de Torrecilla y de Nestares. En el juicio contra los 8 acusados de causar desórdenes y destrozos en la manifestación del pasado 31 de octubre, hoy han continuado testificando más policías. Varios de sus testimonios sitúan al considerado como supuesto instigador de los disturbios como el ideólogo del asalto a la tienda de la COS. Hoy también ha declarado la dueña de este establecimiento saqueado. Se ha mostrado satisfecha con la compensación económica obtenida a través de su seguro, pero ha señalado que es necesario hacer justicia y que el que comete un delito debe pagarlo. La dueña del comercio saqueado el pasado 31 de octubre ha declarado sentirse indemnizada económicamente, pero no moralmente. Económicamente no reclamo nada, moralmente se sintió que afectada. se haga justicia y el que lo haya hecho que lo pague. Y Muy solo bien. les deseo que lloren la mitad de lo que me han hecho llorar a mí. Ya ha relatado lo que se encontró al llegar a la tienda. La alcantarilla se ve, además se ve claramente cuando la tiran que rebota y luego la vuelven a coger. Para cuando fuimos nosotros ya había gente dentro de la tienda, que eso fue otra. Y alguno pues se cambió hasta las zapatillas y dejó las suyas fuera y se llevó unas puestas. Y a mí me dejaron toda una temporada sin producto para vender. En cuanto a los testigos policiales, varios agentes sitúan al supuesto instigador como líder de los disturbios de ese día. Cuando empezaron los altercados, sí, yo estaba con otro compañero en el entorno del Espolón, en la zona de Miguel Villanueva. Nosotros estábamos parados, pasó por delante de nosotros y gritó en voz alta: esto está lleno de secretas. Continuó hacia unos metros y nos miró, se paró y nos volvió a mirar. A mí me tocó la zona de Jorge Vigón y yo en la zona de Jorge Vigón le vi, había con un grupo, no pude escuchar lo que le decía, pero él era el que hablaba y había unas 8, 9, 10 personas, no lo sé exactamente, que le estaban escuchando. ¿Interpretaron policialmente que este señor estaba como dando instrucciones? Totalmente. Totalmente. Sí. Uno de los agentes ha relatado una intervención policial con el acusado el 13 de septiembre de 2020. Un grupo de chavales que estaban a las 4:30 de la mañana, pues eso, en actitud, bueno, pues sospechosa, vamos a decirlo. Uno de ellos iba sin mascarilla y se le pidió que entregara la documentación, a lo que en principio se negó. Le informamos de que iba a ser sancionado por no portar mascarilla, porque en ese momento no lo llevaba, y en un momento dado, apoyado sin el coche, Abiago dijo a sus colegas: dentro de 2 meses voy a cambiar las cosas. Dice, estos se van a enterar. Ha explicado que le resultó sospechosa la declaración y que en aquel momento hicieron una nota por alerta antiterrorista. Por un tema de yihadismo, estamos en alerta 4. Esta persona es georgiana. Había habido, si mal no recuerdo esos días, había habido atentados en Europa. Esta persona estuvo tiempo desaparecido. Yo no sé si podía haber estado entrenándose pues para hacer la yihad o no. Durante estas declaraciones el acusado se ha mostrado nervioso y ha realizado diversos gestos que han sido recriminados por el presidente de la sala. Guarde silencio, por favor, señor, deje de hacer gestos. La ley de enjuiciamiento criminal brinda al presidente de la policía de sala y una de esas obligaciones es velar porque no se hagan gestos. Le estoy diciendo que no haga ningún gesto. Y que ha obligado a realizar un descanso a petición del abogado de la defensa. Y otro joven de 25 años, vecino de Calahorra, ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en Las Cosas y un delito de daños ocasionados en una bodega de La Ribera, en Navarra. El joven se llevó un ordenador portátil valorado en 850 euros y 1.200 euros en efectivo que se encontraban en el interior de una caja fuerte. Además, se le acusa también de una serie de daños en la propia bodega valorados en más de 37.000 euros, entre los que se encuentra que el vino del interior de 8 barricas de madera se echó a perder. La conexión de las calles en Valdegastea y la contratación de una nueva plataforma de administración electrónica son los asuntos principales que se han aprobado esta misma mañana en la Junta Local del Ayuntamiento en la capital. El contrato de la nueva plataforma de administración electrónica permitirá a los logroñeses realizar el 90% de los trámites de forma digital. Un contrato por un importe que supera el 1.000.000 de euros, de los que un tercio serán financiados gracias a los fondos de recuperación de la Unión Europea. El objetivo de esta plataforma, cuyo plazo de ejecución será de 2 años y medio,
es proporcionar herramientas y mecanismos básicos para la gestión electrónica completa de todos los procesos involucrados en la gestión de expedientes y documentos electrónicos de este ayuntamiento, tanto de forma presencial en las oficinas de asistencia de registro como de forma telemática a través de la sede electrónica. Por otro lado, se ha aprobado la conexión de calles en Valdegastea para dar continuidad al tráfico peatonal y rodado. Se trata de como decía antes, una de las obras incluidas en este plan de obras trienal y consiste en la prolongación de la misma calle, actualmente en fondo de saco, para conectarla con la calle Rumanía y dar continuidad peatonal y vehicular para conectar los trazados con el Camino Viejo de la Puebla y el Camino del Cristo. Se trata de una petición muy demandada por los vecinos del barrio. La actuación afecta a una franja de terrenos cuya intención es necesaria, por lo que se ha iniciado ya el procedimiento expropiatorio. El Partido Popular de Logroño considera al gobierno local del PSOE ausente y distante de la realidad y aboga porque la ciudad deba mejorar. Es el mensaje que el Partido Popular va a llevar al debate sobre el estado de la ciudad que mañana y el viernes se va a desarrollar en el Ayuntamiento de la capital riojana. Desde el PP quieren recuperar el pulso de la ciudad, comenzando por el pulso económico y de cierto sentido social. Han dicho que pasa por el comercio, un sector asegurado ante el que el PSOE ha optado por la imposición, citando como ejemplos el programa de calles abiertas o el aumento de los impuestos. Y los ejemplos son numerosos: el programa de calles abiertas, la ruptura de la zonificación educativa en Logroño, esa intención que hubo de suprimir los servicios sanitarios desde el Carpa, subir los impuestos, se ha subido el agua, se ha subido el IBI, se ha subido la luz como nunca, ahora parece que se amaga con subir también el peaje para poder llegar a Logroño. Así que tenemos dos realidades. Una, la del gobierno socialista de despacho cerrado, y otra, la de una ciudad que no ve que sus problemas estén atendidos. Nosotros, como partido, nos dirigimos a esa ciudad. Y la plataforma iberoamericana de danza Las Vivas ha organizado la primera edición de un ciclo de danza que va a tener lugar en Santander y en Logroño y que va a contar con diferentes actuaciones, talleres, encuentros virtuales con más de 20 agentes del mundo de la danza. Danza, literatura, arquitectura y artes visuales componen el programa Tan Cerca, con el que los ayuntamientos de Logroño, Santander y Bilbao pretenden apoyar el tejido local. Y dentro del mismo, Las Vivas es el proyecto de 3 artistas que incluye espectáculos, talleres de danza contemporánea y coloquios sobre gestión cultural en Santander y Logroño. La idea era programar espectáculos de danza contemporánea en lugares, en espacios no convencionales para la danza, pero sí para la cultura contemporánea. En este ciclo de programación serán 4 espectáculos con presencia de Canarias, Madrid y Cataluña, en el Centro Botín de Santander y en el Museo GUR de Logroño el 4 y 5 de noviembre. También hay que decir que las entradas las podéis adquirir en nuestra web, que es lasvivas.org, www.lasvivas.org, y decir que las actividades que se van a desarrollar en el Museo GUR de La Rioja son una entrada gratuita. Un proyecto que tiene una cuantía dedicada de 12.500 euros para salir adelante. La Unión Deportiva Logroñés ha vuelto a la actividad tras tener descanso en la jornada. Ayer los blanquirrojos han regresado a los entrenamientos en Las Gaunas para preparar el próximo duelo liguero ante el Talavera. La buena noticia de la sesión ha sido la vuelta al grupo de Fer Cano, que, si no hay ninguna novedad negativa, podría volver a la convocatoria de cara al próximo duelo en la primera ref. Los de Mer Hermoso quieren darle la vuelta a la mala dinámica del equipo, 4 puntos de los últimos 12 ante un Talavera que llegará al feudo blanquirrojo en una situación delicada y a un punto de las posiciones de descenso.
Por otro lado, el Campus Promete ya está preparando el próximo duelo liguero ante el todopoderoso Valencia. El equipo de César Aneas, que suma 3 victorias en 5 partidos, aspira a repetir la gesta ante el Girona y derrotar así a uno de los equipos candidatos al título a final de temporada. El partido, que se va a disputar en el Palacio de los Deportes, tendrá lugar el próximo domingo 24 a partir de las 6 de la tarde. Y hoy hemos notado cambios y mañana notaremos muchos más cambios. Mañana tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, sobre todo en el oeste y en la primera mitad del día. Nubosidad baja matinal que puede dar lugar a bancos de niebla dispersos. Las temperaturas, como vemos, en descenso notable localmente en las mínimas y general en las máximas. Los vientos soplarán del oeste tendiendo al norte. Nos vamos a publicidad, no se vayan porque en unos minutos sigue la actualidad aquí en Punto de Encuentro. Óscar Gálvez dirige el debate político de los parlamentarios riojanos. Será en unos instantes, hasta ahora mismo.